Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de farmacología clínica. Esta asignatura tiene como objeto de estudio a los fármacos o medicamentos y sus acciones sobre el organismo y constituye el sustento científico de la terapéutica que se imparte en todas las asignaturas de la clínica. Durante el estudio de la farmacología general, obtuvimos los elementos generales necesarios para estudiar los medicamentos en relación con el proceso salud-enfermedad, que serán abordados en la farmacología clínica. La farmacología clínica se encarga de la farmacocinética y la farmacodinámica en el hombre sano y enfermo, por lo que también incluye el efecto de la enfermedad sobre la acción y disponibilidad del medicamento y se ocupa de la investigación para el uso racional de los medicamentos. Otorga al médico las bases necesarias para llevar a cabo una terapéutica racional y le permitirá realizar una selección de los medicamentos basados en los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. En esta asignatura se impartirán 7 temas durante 8 semanas lectivas. Los mismos son medicamentos capaces de actuar sobre el sistema hemolinfopoyético y la quimioterapia antineoplásica, medicamentos capaces de actuar sobre el sistema endocrino-metabólico, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema nervioso, medicamentos capaces de actuar sobre el sistema respiratorio y la terapéutica del dolor, sobre el sistema digestivo y los antimicrobianos que actúan sobre organismos biológicos que afectan al hombre. Para el cumplimiento de los objetivos de esta asignatura, la estrategia docente a emplear será la orientación de los contenidos en la actividad que se realizará cada lunes en la tarde. La consolidación, al igual que en la asignatura Clínica 2, tendrá lugar en todas las actividades de la práctica docente, que se desarrolla en los diferentes escenarios de la atención primaria de salud. El otro momento es la evaluación, que se desarrollará a través de seminarios integradores por cada tema. Las formas de evaluación que se utilizarán en la asignatura son frecuente y final. La evaluación frecuente se realizará en las actividades diarias de la práctica docente. Se realizarán 8 seminarios integradores. La evaluación final se hará al término de las 8 semanas dedicadas a la asignatura y será mediante un examen escrito. En esta primera actividad orientadora iniciaremos el estudio de los principales grupos farmacológicos que modifican de alguna manera los mecanismos reguladores de la hematopoiesis y la hemostasia. También trataremos las bases generales para el tratamiento de las enfermedades malignas, teniendo en cuenta los exponentes más representativos de cada grupo. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema hemolinfopoyético a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la anemia, trastornos de la coagulación y de la agregación plaquetaria a partir de sus características farmacológicas. Explicar las bases farmacológicas de la quimioterapia de las enfermedades malignas partiendo de su mecanismo de acción y sus principales toxicidades. La anemia se define como una concentración de hemoglobina plasmática por debajo del nivel normal. Esta puede ser secundaria a pérdida crónica de sangre, alteración de la médula ósea, hemólisis o toxicidad sobre los eritrocitos, entre otras causas. Las más comunes son las anemias de origen nutricional, por deficiencia de ciertas sustancias como hierro, ácido fólico o vitamina B12. En consecuencia, los fármacos utilizados son las sales de hierro,
como el sulfato ferroso o el fumarato ferroso, el ácido fólico, la cianocobalamina o vitamina B12 y la eritropoyetina. Para la anemia por insuficiencia renal terminal, anemia secundaria a infección por VIH y cáncer. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia en todo el mundo y uno de los problemas más frecuentes que afronta el médico general. Es más común en el tercer mundo debido a las dietas deficientes de hierro, a excesivas demandas sobre los almacenes, como en embarazos frecuentes, y a parasitosis intestinales. La administración de preparados de hierro ocasiona aumento de la producción de hematíes, aumento de los reticulocitos en sangre, máximo entre el quinto y el séptimo día. Aumentan la hemoglobina y el hematocrito alrededor de los 3 días. La hemoglobina se normaliza en 2 meses de terapia diaria con hierro, pero el tratamiento debe prolongarse al menos 2 a 3 meses para lograr el incremento de hierro en los almacenes. Existen diferentes factores que pueden interferir en la absorción del hierro, que debes revisar en los materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. El hierro utilizado en terapéutica es en general componente de sales inorgánicas. Así tenemos compuestos solubles de sales ferrosas para la vía oral y preparados de uso parenteral. La administración por vía oral es de elección para la terapia con sales de hierro, mientras que los preparados parenterales tienen indicaciones bien precisas que debes revisar en los materiales que se encuentran en el CD. Los efectos indeseables más importantes de la ferroterapia oral son las molestias gastrointestinales como epigastralgias, acidez, náuseas, diarreas o constipación. Estas son proporcionales a la dosis, excepto los cambios en el hábito intestinal que se producen por irritación de la mucosa gástrica. Coloración negra de las heces por conjugarse el sulfuro de hidrógeno en el colon y producir sulfato ferroso. Dolor local. La vía parenteral puede producir dolor local intenso y flebitis por la vía endovenosa. Coloración negruzca en el punto de inyección, cefalea, fiebre, artralgia, náuseas, vómitos, trastornos cardiovasculares como hipotensión, mareos, episodios tromboembólicos, reacción anafiláctica, urticaria y adenopatías. La anemia por déficit de vitamina B12 suele caracterizarse por una anemia macrocítica, secundaria a una eritropoyesis ineficaz y acortamiento de la vida media del hematíe. La cianocobalamina es una forma de vitamina B12 utilizada en la prevención y tratamiento de la deficiencia de esta vitamina. Las acciones farmacológicas de la vitamina B12 son las siguientes: desaparición de la morfología megaloblástica de la médula ósea por corrección de la eritropoyesis ineficaz, corrección total de la maduración de los precursores de la médula, producción de mayor número de reticulocitos, aumento del número de plaquetas alrededor de los 10 días. La toxicidad de este medicamento es rara. La vitamina B12 administrada por vía endovenosa puede provocar reacciones anafilácticas. Las principales características farmacocinéticas, interacciones, contraindicaciones y usos debes revisarlos en los materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. Conocido como factor de Wills en 1932, posteriormente recibe el nombre de vitamina M y en 1941, a partir de su aislamiento de las verduras, se nombra ácido fólico. Es un factor esencial para el crecimiento y la multiplicación celular, cuya deficiencia origina una anemia megaloblástica, con lesiones del aparato gastrointestinal, piel seca, amenorrea, esterilidad y azoospermia. Su principal acción es participar en la síntesis de precursores del ADN y provoca una respuesta del sistema hematopoyético muy similar a la producida tras la administración de vitamina B12
en los pacientes deficientes. Se reportan pocos casos de reacciones adversas. Sus principales efectos secundarios se producen por interacción con otros fármacos, pudiendo contrarrestar el efecto antiepiléptico de los anticonvulsivantes como el fenobarbital y la difenilhidantoína. Los trastornos de la hemostasis pueden provocar trombosis y hemorragias. Si bien las enfermedades con tendencia hemorrágica, exceptuando las causas traumáticas de pérdida de sangre, no muestran una prevalencia demasiado elevada, presentan una importancia clínica evidente. Es el caso de la hemofilia. Por otra parte, la trombosis constituye la base de enfermedades frecuentes y graves como la isquemia coronaria, los accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas y embolia pulmonar. Por ello, es fundamental en la práctica clínica diaria el estudio de los fármacos utilizados para tratar las trombosis y detener las hemorragias. Pero para comprender a cabalidad el mecanismo de acción de tales agentes, es necesario revisar los fenómenos hemostáticos normales que conociste en morfofisiología y morfofisiopatología. Recordarás que los procesos básicos implicados en la hemostasis normal son interacción plaqueta-pared vascular, fase plasmática de la coagulación y fibrinolisis. Su estudio te permitirá comprender la utilidad de antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, coagulantes y fibrinolíticos. Los antiagregantes plaquetarios son un grupo de compuestos cuyo principal objetivo es evitar la activación de las plaquetas. Se clasifican según su mecanismo de acción en inhibidores de la ciclooxigenasa, donde encontramos al ácido acetilsalicílico, antagonistas del receptor para el ADP, como la ticlopidina y el clopidogrel, y otros como los antagonistas de las glicoproteínas 2B, 3A, los inhibidores de la activación plaquetaria y los inhibidores de la enzima tromboxano sintetasa y receptores de tromboxano. De ellos, los más utilizados son el ácido acetilsalicílico y la ticlopidina, por lo que estudiaremos su mecanismo de acción antiagregante plaquetario. El ácido acetilsalicílico o aspirina inactiva irreversiblemente a la enzima ciclooxigenasa mediante un proceso de acetilación. Recordarás que esta enzima cataliza la conversión del ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos. De esta forma, se impide la síntesis del tromboxano A2, que es un poderoso vasoconstrictor y agregante plaquetario. Como las plaquetas no pueden sintetizar nuevas proteínas por ser células anucleadas, el efecto de la aspirina persiste el tiempo de vida de la plaqueta, o sea, mientras persiste en la circulación. La ticlopidina ejerce su efecto antiagregante al interferir con la activación plaquetaria mediada por ADP, como consecuencia del bloqueo de la unión del ADP a su receptor en las plaquetas. El resultado neto de tales acciones es el bloqueo de la agregación plaquetaria y la retracción del coágulo. Los efectos indeseables más importantes de la aspirina a las dosis empleadas como antiagregante plaquetario son los trastornos gastrointestinales como dolor epigástrico, acidez y náuseas. Con menor frecuencia se produce sangramiento digestivo. Todo esto es resultado de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas citoprotectoras de las células de la mucosa gástrica. Se ven con más frecuencia en ancianos y en pacientes con trastornos de la coagulación. La ticlopidina puede provocar náuseas y diarreas, erupciones cutáneas maculopapulares y urticariformes, hemorragias leves en un 5% y severas en un 1% de los pacientes, neutropenia severa pero reversible en el 1% de los casos, aumento de los niveles de colesterol sérico
sin alterar la relación HDL-LDL. Los antiagregantes plaquetarios tienen una indicación común: la prevención de los accidentes trombóticos en el sector arterial. De esta forma están indicados en enfermedades cerebrovasculares como la isquemia cerebral transitoria y la prevención secundaria de la enfermedad cerebrovascular. En enfermedades cardiovasculares como la angina inestable, prevención primaria de infarto de miocardio, prevención secundaria de enfermedad coronaria, posoperatorios de puentes coronarios y válvulas cardíacas protésicas. Enfermedades renales como mantenimiento de la permeabilidad de fístulas arteriovenosas y reducción de la progresión de la enfermedad glomerular. En todas estas indicaciones es el ácido acetilsalicílico o aspirina el medicamento de elección. Los fármacos anticoagulantes son compuestos con capacidad para inhibir la fase plasmática de la coagulación sanguínea. Se distinguen dos grupos fundamentales: fármacos que producen inactivación de los factores ya formados, donde tenemos las heparinas, no fraccionadas o clásicas, y las de bajo peso molecular como enoxaparina y dalteparina. Además, los compuestos heparinoides, como el heparán sulfato y el condroitín sulfato, son sustancias parecidas químicamente a la heparina, pero de origen vegetal. El segundo grupo son los fármacos que impiden la síntesis hepática de los factores de la coagulación, también conocidos como anticoagulantes orales o antagonistas de la vitamina K, cumarinas como la warfarina y el dicumarol, e indandionas como la fenindiona y la difenadiona. El mecanismo de acción de las heparinas consiste en su unión con la antitrombina 3, acelerando la unión de esta proteína con algunos factores de la coagulación. Si bien son la trombina o factor 2 y el factor 10 los más directamente afectados por la inactivación que se deriva de su unión a la antitrombina 3. La interacción de las heparinas con la antitrombina 3 requiere una unión directa entre ambas moléculas, pero existe una diferencia estructural que condiciona la inhibición de la trombina o del factor 10. Para inhibir con eficacia la trombina, es necesaria la unión de la heparina con la antitrombina 3 y con la propia trombina, mientras que la inhibición del factor 10 solo requiere una interacción de la heparina con la antitrombina 3. La inhibición específica del factor 10 mantiene el poder antitrombótico, pero disminuye el poder anticoagulante. En la actualidad, se acepta que la potencia anticoagulante está inherentemente unida a las complicaciones hemorrágicas de las heparinas y el poder antitrombótico a sus efectos terapéuticos. Por lo tanto, la búsqueda de moléculas con selectividad sobre el factor 10 constituyó un punto clave en la investigación sobre estos productos, y un ejemplo de ellos son las heparinas de bajo peso molecular y más recientemente el fondoparinux. Las acciones farmacológicas son comunes a todas las heparinas y solo existen diferencias cuantitativas entre ellas. Así tenemos acción anticoagulante. Esta se deriva de la inactivación de la trombina. El orden de potencia de esta acción está en relación directa con su peso molecular y sería heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, pentasacáridos. Acción antitrombótica, que se relaciona con la inhibición del factor 10 activado y va en proporción inversa a su peso molecular. Así, su efecto antitrombótico es mayor para las heparinas de bajo peso molecular y los pentasacáridos.
Acción fibrinolítica. Se produce solo con las heparinas de bajo peso molecular. Acción lipolítica. Se identifica solo con las heparinas no fraccionadas y se debe a un estímulo de las lipoproteínas lipasas hepáticas y de la pared vascular. Efecto sobre las plaquetas. Mientras las heparinas no fraccionadas estimulan el funcionamiento plaquetario, las de bajo peso molecular no lo modifican e incluso pueden reducirlo. Los efectos indeseables más frecuentes y graves de las heparinas. La hemorragia es la complicación más frecuente y se debe a su acción antitrombínica. Como recordarás, en farmacología general conocimos que su tratamiento consiste en la administración de protamina, compuesto cargado electropositivamente que neutraliza la acción de las heparinas por ser compuestos ácidos con carga altamente electronegativa. Trombocitopenia, causada también por las heparinas no fraccionadas y originada por un desgaste de los trombocitos circulantes. Osteoporosis, necrosis dérmica que se relaciona con una reacción antígeno-anticuerpo en el sitio de inyección e inhiben la producción de aldosterona, pero solo ocurre con dosis muy altas. Cuando prescribimos heparinas, no debemos olvidar las interacciones medicamentosas, en especial aquellas que aumentan el efecto anticoagulante y en consecuencia se pueden producir hemorragias. Tal es el caso de antiagregantes plaquetarios como ácido acetilsalicílico, ticlopidina y otros, fibrinolíticos, anticoagulantes orales como warfarina o acenocumarol. Durante el tratamiento con heparina debe evitarse la administración de medicamentos por vía intramuscular, porque puede producirse rotura de pequeños vasos. Las características farmacocinéticas de este grupo debes revisarlas en los materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. De gran importancia resulta conocer las contraindicaciones de estos fármacos, que pueden ser absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos las diátesis hemorrágicas, hipertensión arterial diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio, postoperatorio del sistema nervioso central, sospecha de hemorragia activa y aneurisma disecante. Las relativas son las hemorragias gastrointestinales, enfermedad hepática, enfermedad bacteriana subaguda, aneurismas torácicos o abdominales, pericarditis como complicación del IMA, antes de cirugías de pulmón, próstata, médula espinal o cerebro, y en la arteriopatía diabética. Las heparinas están indicadas en la prevención de la trombosis venosa profunda, tratamiento de la trombosis venosa profunda con embolia pulmonar o sin ella, profilaxis de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar no quirúrgica, profilaxis de accidentes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, y otras como tras la trombolisis del IMA, en la diálisis, en la coagulación intravascular diseminada y como profilaxis antitrombótica. Por último, consideramos necesario referirnos a las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular sobre las heparinas clásicas o no fraccionadas. Se utilizan por vía subcutánea. No es necesaria la supervisión con pruebas de laboratorio. Mínima incidencia de complicaciones hemorrágicas. Menor incidencia de trombocitopenia. Tienen efecto
fibrinolítico. Biodisponibilidad y tiempo de vida media superiores. El segundo grupo de fármacos anticoagulantes se comportan como antagonistas de la vitamina K. Se administran por vía oral y se conocen desde 1933 que el doctor Paul Karling aisló, identificó y extrajo el agente que había producido hemorragia en un ternero que había ingerido trébol dulce fermentado. Más tarde, se confirmó que la vitamina K contrarrestaba su efecto anticoagulante. Se han sintetizado muchos análogos, pero el más conocido y utilizado es la warfarina. Ejercen su efecto anticoagulante interfiriendo en la síntesis de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, 2, 7, 9 y 10, al inhibir a la enzima epóxido reductasa, que transforma a la vitamina K en su forma activa. Al igual que las heparinas, su reacción indeseable más frecuente es la hemorragia. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad con las indandionas y otros efectos adversos como diarreas o alopecia. La warfarina se contraindica en el embarazo, puesto que es teratogénica. No se utilizará en hepatopatía crónica severa, antecedentes de diátesis hemorrágica, úlcera péptica activa, factor psicológico o social que no garantice una monitorización correcta, hipertensión no controlada, insuficiencia renal crónica grave, hemorragia cerebral reciente y malformación vascular cerebral. Debido a su alta unión a proteínas plasmáticas y al número de factores que controlan la farmacodinámica de los anticoagulantes orales, las interacciones son muy frecuentes y peligrosas. Se dividen en fármacos que potencian el efecto anticoagulante: amikacina, ampicilina, ketoconazol, metronidazol; estatinas, salicilatos, indomethacina, piroxicam; antiácidos, laxantes, antidepresivos tricíclicos y clorpromacina, entre otros. Fármacos que reducen el efecto anticoagulante: barbitúricos, difenilidantoína, espironolactona, vitamina K, rifampicina, entre otros. La warfarina está indicada en el tratamiento de trombosis venosas profundas y tromboembolismo pulmonar, en la prevención de cardioembolismos como en la fibrilación auricular, en el infarto agudo del miocardio, en las valvulopatías o en el reemplazo valvular, y en los síndromes de hipercoagulabilidad. Los coagulantes locales son fármacos que estimulan el proceso hemostático o favorecen la coagulación sanguínea. Se usan en aplicación local con el objetivo de ejercer un efecto de taponamiento hemostático físico y estimular la coagulación a ese nivel. Se clasifican en agentes usados por su acción vascular. Dentro de ellos tenemos fármacos que actúan por taponamiento hemostático como celulosa oxidada y las esponjas de gelatina o fibrina; fármacos que actúan produciendo vasoconstricción como la adrenalina; y fármacos de acción específica como etancilato y dobecilato. El segundo grupo son los agentes usados por su acción plaquetaria: transfusiones de sangre fresca o de concentrados de plaquetas y la desmopresina. En el tercer grupo se encuentran ubicados los agentes usados por su acción sobre la coagulación, los factores de la coagulación y la vitamina K.
La adrenalina y la serotonina se utilizan en casos de hemorragias en sábanas y hemorragias subepidérmicas localizadas, administrando varias dosis alrededor de la hemorragia. La desmopresina en hemorragias por vía endovenosa durante 30 minutos acorta el tiempo de sangramiento en la primera hora de administrada. La vitamina K en hemorragias o peligro de hemorragias en recién nacidos, en la sobredosificación de anticoagulantes orales, en la hipovitaminosis K de origen diverso. El abordaje terapéutico de la trombosis comprende el control de los factores de riesgo, el tratamiento del trombo establecido, ya sea quirúrgico o con fármacos trombolíticos, y la prevención con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes que abordamos recientemente. Los fármacos fibrinolíticos o trombolíticos se comportan como activadores exógenos del sistema fibrinolítico. La característica más importante que debe buscarse con estos medicamentos es la fibrinoespecificidad en su acción, y atendiendo a esta característica se clasifican en tres grandes grupos: agentes inespecíficos o fibrinolíticos. Actúan tanto en las cercanías del trombo como en el resto de la circulación sanguínea. Streptokinasa y uroquinasa. Agentes de especificidad intermedia. Están más tiempo en contacto con el trombo, pero no significa ausencia total de activación sistémica, la anistreptasa. Y agentes específicos o trombolíticos propiamente dichos, que son los que estimulan el proceso fibrinolítico solo donde hay fibrina, es decir, en el trombo, y no en la circulación sistémica. Ahí tenemos el activador tisular del plasminógeno recombinante y la prouroquinasa. La reacción adversa más frecuente de la terapia trombolítica es la hemorragia, que puede ser por dos factores: la lisis de la fibrina en el trombo fisiológico en sitios de daño vascular y por el estado lítico sistémico como resultado de la formación sistémica de plasmina, produciendo fibrinogenólisis y destrucción de otros factores de la coagulación, 5 y 8. La hemorragia cerebral es la más importante, apareciendo en 4 de cada 1000 pacientes tratados, observándose con más frecuencia en mujeres de bajo peso, hipertensos, casos de accidentes cerebrovasculares previos y en los ancianos. Otras reacciones adversas son las reacciones alérgicas, fundamentalmente con streptokinasa y uroquinasa, debido a su origen natural, y la hipotensión ortostática, que puede aparecer con cualquiera de los miembros del grupo. Los medicamentos fibrinolíticos son utilizados fundamentalmente en infarto agudo del miocardio, tromboembolismo pulmonar y trombosis venosas profundas, recordando que la precocidad en su administración es clave para un buen resultado terapéutico, por lo que su eficacia se reduce después de más de 12 horas de iniciado el proceso trombótico. Los citostáticos son aquellos fármacos que se utilizan para el tratamiento curativo o paliativo de los procesos tumorales. Recordarás que el cáncer se caracteriza por un crecimiento celular anómalo que escapa a los mecanismos de control del organismo y presenta una tendencia a la invasión y metástasis. Los fármacos antineoplásicos se pueden utilizar solos o como tratamiento coadyuvante de la cirugía o la radioterapia y actúan impidiendo la proliferación celular mediante la inhibición de su reproducción. La clasificación de estos agentes es bastante extensa, por lo que te proponemos algunos ejemplos
de los principales grupos utilizados. Agentes alquilantes como ciclofosfamida, melphalan y busulfán. Antimetabolitos como metotrexate y 5-fluoracilo. Antibióticos como la bleomicina. Derivados de plantas, vincristina, etopósido, tenipósido. Hormonas y sus antagonistas, tamoxifeno y dietilestilbestrol. Otros agentes como cisplatino y carboplatino. Existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de administrar un tratamiento antineoplásico. El ciclo celular. Cada célula proliferativa atraviesa un proceso secuencial de crecimiento y diferenciación en las fases del ciclo celular. Estos medicamentos actúan en las diferentes fases del ciclo celular. La resistencia, natural o adquirida, que puede manifestarse por modificaciones en la proteína diana, aumento del proceso de inactivación farmacológica o resistencia múltiple a varios fármacos. La toxicidad general. Los citostáticos son las sustancias de menor rango de seguridad. Sin embargo, personas afectadas de cáncer son sometidas a ellas día a día. Por ello, debemos conocer sus efectos indeseables y tratar de hacerlos más tolerables. El conocimiento de aspectos como la cinética de crecimiento celular y los factores que determinan la aparición de células tumorales resistentes ha permitido llegar a importantes conclusiones sobre el tratamiento de las enfermedades neoplásicas. En primer lugar, se debe tratar con la máxima dosis tolerable para producir el mayor porcentaje de muerte celular posible. El tratamiento debe realizarse de forma secuencial, en ciclos, para optimizar el resultado y permitir la recuperación de los tejidos sanos. Por último, se deben administrar al menos 2 fármacos que actúen sobre diferentes dianas terapéuticas y sin toxicidad cruzada, para mejorar la eficacia sobre el tumor, reducir las posibilidades de resistencia y disminuir la toxicidad. Como hemos señalado, este es un grupo de medicamentos de elevada toxicidad. Los tejidos que expresan mayor toxicidad son los de tiempo de renovación más rápido: médula ósea, epitelio gastrointestinal y bulbo piloso. De ellos derivan las manifestaciones más comunes como la mielosupresión, que se manifiesta por leucopenia, trombocitopenia y anemia, esta última menos frecuente. Náuseas y vómitos. Es el efecto adverso que más abandonos del tratamiento provoca y se produce por la acción directa del fármaco sobre la mucosa gástrica e indirectamente sobre los centros del vómito. Hepatotoxicidad. La toxicidad hepática puede ir desde una simple alteración hasta un fallo hepático fulminante. Lesiones en las mucosas, sobre todo la mucosa bucal, esofágica e intestinal. Toxicidad pulmonar. Se pueden presentar fibrosis pulmonar, granulomas necrosantes y reacciones de hipersensibilidad. Toxicidad cardíaca no es muy frecuente, pero puede ser grave. Toxicidad sobre el riñón y las vías urinarias. Puede aparecer insuficiencia renal aguda y crónica, tubulopatías en menor frecuencia y cistitis hemorrágica, efectos que suelen ser reversibles con la supresión del tratamiento. Toxicidad neurológica. La neurotoxicidad afecta al sistema nervioso central y al periférico, provocando cuadros de encefalopatías agudas y crónicas, afectación cerebelosa, mielopatías y neurotoxicidad periférica. Toxicidad gonadal. En el varón, las consecuencias son atrofia testicular, oligospermia, azospermia y esterilidad,
sin alteración de la libido, y en la mujer, amenorrea, alteraciones de la libido. Este efecto suele ser reversible con la supresión del tratamiento. Toxicidad dermatológica, fundamentalmente la alopecia, es de los efectos adversos junto a las náuseas y vómitos peor tolerados por los pacientes. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema hemolinfopoyético como Allium sativum, ajo, antiagregante plaquetario, Roeo espatacea, cordobán, como coagulante tópico. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas con actividad sobre el sistema hemolinfopoyético. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La administración de sales de hierro por vía oral es de elección para el tratamiento de la anemia ferropénica. La vía parenteral tiene indicaciones excepcionales y puede producir graves efectos adversos. La vitamina B12 y el ácido fólico se emplean para el tratamiento de las anemias causadas por su deficiencia, y su uso rara vez se acompaña de reacciones adversas de importancia. Los antiagregantes plaquetarios previenen la activación de las plaquetas. Su principal indicación es la prevención de accidentes isquémicos, coronarios, cerebrales o periféricos, y el ácido acetil salicílico continúa siendo el principal representante del grupo. Las heparinas son anticoagulantes que actúan a través de la antitrombina 3, anulando a la trombina y al factor 10. Están indicados en el tratamiento y prevención de fenómenos tromboembólicos y pueden causar hemorragias como su principal toxicidad, aunque es menor para las heparinas de bajo peso molecular. Los anticoagulantes orales inhiben la síntesis hepática de los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Presentan múltiples interacciones con fármacos y alimentos. La característica más importante que debe buscarse con un fármaco trombolítico es la fibrinoespecificidad de su acción, y la precocidad en su administración es clave para un buen resultado terapéutico. Para aumentar la eficacia y disminuir la elevada toxicidad de los antineoplásicos, se deben administrar al menos 2 fármacos con diferentes mecanismos de actuación y de forma secuencial. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto de la asignatura Farmacología Humana de Flores. Como bibliografía complementaria, te recomendamos el texto Velázquez, Farmacología Básica y Clínica. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. Las enfermedades del sistema endocrino, como la diabetes mellitus, hiperlipoproteinemias, hipo e hipertiroidismo, tienen una elevada prevalencia en la población. En la próxima actividad orientadora estudiaremos precisamente los fármacos capaces de afectar la función endocrino-metabólica.